Me llamo Marina Salcedo y durante 7 años trabajé como operadora del 911 en la ciudad de Chihuahua. Si algo aprendí en ese tiempo es que uno termina acostumbrándose al horror de otras personas. La desesperación deja de sorprenderte. Los gritos dejan de estremecerte. Incluso la muerte empieza a sentirse lejana cuando solo existe como una voz atrapada al otro lado de una línea telefónica. Al principio me avergonzaba admitirlo, pero después de tantos turnos nocturnos, terminé perdiendo sensibilidad. Escuchaba a madres llorando porque su hijo no respiraba. Hombres suplicando ayuda después de un asalto. Personas heridas describiendo cómo sentían apagarse lentamente. Todo eso acababa convertido en reportes, códigos y tiempos de respuesta. Aprendes a separar las emociones del trabajo. Porque si no lo haces, te rompes. Las noches eran las peores. Entre las 2 y las 4 de la madrugada parecía abrirse algo extraño sobre la ciudad. Era la hora donde entraban las llamadas más difíciles de entender. Gente aterrada que apenas podía hablar. Ancianos confundidos. Personas jurando que alguien los observaba desde dentro de su propia casa. La mayoría eran falsas alarmas. Pero no todas. Lo que voy a contar ocurrió en noviembre de 2019. Y jamás pude explicarlo. Aquella noche entré a cubrir un turno extra porque una compañera faltó sin avisar. Me molestó porque acababa de llegar de visitar a mi madre y apenas había dormido unas horas. Recuerdo que hacía frío y el edificio de la central se sentía más vacío de lo normal. Las lámparas blancas zumbaban encima de nosotros como si fueran insectos gigantes. El supervisor apenas habló. Había algo raro en el ambiente. Nunca supe cómo explicarlo, era como si todos estuvieran esperando algo. A las 11:43 entró la primera llamada. Número restringido. Contesté con el protocolo habitual. No hubo respuesta. Solo una respiración. Lenta. Profunda. Tan cerca del micrófono que parecía estar ocurriendo dentro de mi propia cabina. Volví a preguntar la ubicación. Nada. Entonces escuché un sonido. Un golpe. Después otro. Y otro más. Rítmico. Como alguien tocando madera con los nudillos. Sentí un pequeño escalofrío. Era un sonido extrañamente familiar. La persona finalmente habló. Una voz de mujer. Muy baja. Muy cansada. Como si llevara horas llorando. No lo dejé entrar. Mi espalda se tensó. Pregunté quién intentaba entrar. La mujer tardó demasiado en responder. Y cuando lo hizo, sentí algo raro en el estómago. El hombre del pasillo. La llamada terminó. Así de repente. Me quedé mirando la pantalla. Solo ceros. Sin ubicación. Sin origen. Nada. Pensé que sería alguien con problemas mentales. Tomé agua y seguí trabajando. Pero algo de aquella voz se quedó pegado en mi cabeza. No era miedo. Era familiaridad. Como si la hubiera escuchado antes. A las 12:27 volvió a sonar. La misma línea. La misma respiración. Esta vez sonaba agitada.
Al fondo escuché algo peor. Un rechinido largo. Una puerta abriéndose lentamente. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente, porque conocía ese sonido. Era exactamente igual al de la puerta del cuarto de lavado de mi casa. No parecido. Igual. Hasta el pequeño chirrido final. Sentí la piel helarse. La mujer susurró. Ya está adentro. Mi voz salió temblorosa. Pregunté la dirección. El silencio duró tanto que pensé que la llamada se había cortado. Entonces escuché pasos. Lentos. Arrastrándose. La respiración de alguien más. Pesada. Como un hombre enfermo. Después la mujer volvió a hablar. Esta vez llorando. No voltees cuando llegues. La línea murió. Sentí náuseas. Fui con el supervisor. Le pedí rastrear el número. Tecleó durante unos segundos. Frunció el ceño. Me dijo algo que aún me despierta sudando. No existe ningún registro de esa llamada. Pensé que estaba bromeando. Pero no. Ni una sola entrada en el sistema. Era como si jamás hubieran ocurrido. Regresé a mi cabina intentando convencerme de que estaba cansada. Que estaba relacionando sonidos al azar. Pero entonces pasó algo que terminó de destruirme. A las 2:14 de la madrugada, la tercera llamada entró sola a mi extensión. Sin sonar. Solo apareció conectada. El auricular comenzó a emitir estática. Y escuché algo moviéndose. Como muebles arrastrándose. Después, mi propia voz. No parecida. No similar. Mi voz exacta. Temblando. Ahogada por el miedo. Si escuchas esto, no regreses a la casa. Se me paralizó el cuerpo. Escuché mi respiración al otro lado. Luego pasos rápidos. Golpes violentos. Cristal rompiéndose. Y algo arrastrándose por el piso. Mi voz volvió a hablar. Pero llorando. Desesperada. No abras la puerta del cuarto, por favor. Entonces ocurrió algo que jamás olvidaré. Al fondo de la llamada escuché claramente el ladrido de Bruno. Mi perro. Un pastor mestizo. Había muerto hacía 3 años. Lo atropellaron afuera de mi casa. No existía forma de escuchar ese ladrido. Simplemente no. Sentí un vacío horrible en el pecho. Y entonces la voz susurró algo que hizo que casi me desmayara. Ya te vio. La llamada terminó. Me fui antes del amanecer. No soporté esperar más. Manejé temblando. No había tráfico. La ciudad estaba demasiado silenciosa. Cuando llegué, mi casa estaba completamente oscura. Pero la puerta principal estaba entreabierta. Yo recordaba perfectamente haberla cerrado. Entré sin prender luces. No sé por qué.
Tal vez porque una parte de mí ya sabía que algo estaba mal. Todo parecía normal. Hasta que vi el pasillo. La puerta del cuarto de lavado estaba abierta. Y en la pared había marcas negras. Como si alguien hubiera arrastrado las manos llenas de tierra. Entonces escuché algo. Un sonido húmedo. Lento. Viniendo desde adentro. Mi primer impulso fue correr. Pero algo me obligó a acercarme. Quizá el miedo. Quizá la necesidad de entender. Abrí la puerta. Y lo único que encontré fue mi teléfono celular. Sobre el piso. Encendido. Grabando audio. La grabación duraba 3 horas. Comenzaba exactamente cuando empezó mi turno. Y al reproducirla, escuché todo. Las llamadas. Mi voz. Los golpes. El perro. Todo. Pero había algo más. Al final de la grabación, justo antes de terminar, se escuchaba mi puerta principal abrirse. Mis llaves caer. Mis pasos entrando a la casa. Y después, mi voz. Susurrando muy cerca del micrófono. Ya llegó. Desde entonces renuncié. Nunca regresé al 911. Y jamás volví a vivir sola. Pero hay algo peor. A veces, cerca de las 3 de la madrugada, mi celular vibra. Número desconocido. Nunca contesto. Porque el buzón de voz siempre deja el mismo audio. Mi respiración. Y una frase dicha con mi propia voz. Esta vez se abrió la puerta. Me llamo Esteban Carrillo y durante 9 años trabajé como operador del 911 en Guadalajara. Aprendes a reconocer el miedo con solo escuchar una respiración. Un accidente tiene un ritmo, un asalto, un temblor específico en la voz, una persona herida siempre deja pequeños silencios, como si el dolor le robara palabras. Pero lo que escuché aquella madrugada no sonaba como miedo. Sonaba como resignación. Era el 18 de septiembre de 2020. Mi turno comenzaba a volverse pesado. Ya habíamos recibido reportes de violencia doméstica, 2 accidentes en carretera y una llamada falsa sobre disparos. Eran las 3:12 de la mañana cuando entró un número sin registro. Contesté con la rutina de siempre. No hubo respuesta inmediata. Solo una respiración muy leve. Pensé que alguien había marcado por accidente hasta que escuché una voz infantil. Muy bajita. Muy tranquila. ¿Puedes mandar a alguien antes de que vuelva a salir? Se me erizó la piel. Le pregunté su nombre. Dijo llamarse Valeria. Tenía 9 años. Vivía con su mamá en una casa al final de una privada cerca de un viejo canal de riego. No lloraba. No sonaba alterada. Hablaba con esa calma extraña de los niños que ya llevan demasiado tiempo asustados. Le pregunté qué ocurría. Hubo unos segundos de silencio. Luego dijo algo que todavía me persigue. Hay un señor debajo de mi cama, pero esta vez ya empezó a hablarme.
Sentí un vacío en el estómago. No era raro recibir llamadas de niños asustados, sombras, pesadillas, ruidos. Muchas veces eran casos de ansiedad o abandono. Pero había algo raro. Valeria no inventaba detalles como suelen hacer los niños. No exageraba. No sonaba confundida. Sonaba agotada. Como alguien que llevaba meses viviendo algo insoportable. Mandé una patrulla de inmediato. Mientras esperaba confirmación, le pedí que me explicara qué estaba pasando. Me dijo que su mamá trabajaba de noche en un hospital privado y que el hombre aparecía solo cuando ella se iba. Al principio solo respiraba. Después comenzó a moverse. Escuchaba algo raspando lentamente la madera desde abajo. Algunas noches sentía dedos rozándole el colchón. Y desde hacía 2 semanas, él ya hablaba. No mucho. Solo frases cortas. Tu mamá tarda demasiado. Nadie escucha a las niñas mentirosas. No deberías dormir tan cerca del borde. Yo intentaba mantener la calma, pero algo empezó a incomodarme profundamente. La niña describía cosas demasiado específicas. Demasiado reales. Le pregunté por qué no había llamado antes. Hubo un silencio largo. Luego respondió. Porque la otra señora del teléfono dijo que ya estaba muerto. Fruncí el ceño. Revisé el sistema. No aparecía ningún historial de llamadas desde esa dirección. Ninguno. La patrulla llegó 7 minutos después. Los oficiales informaron por radio que la casa estaba cerrada. Sin luces. Sin movimiento. Tuvieron que brincar la reja. Mientras avanzaban, Valeria seguía conmigo. De pronto dejó de hablar. Escuché algo. Un sonido bajo. Como uñas arrastrándose lentamente sobre madera vieja. Ras, ras, ras. Muy despacio. Muy cerca del teléfono. Mi garganta se cerró. Le pregunté qué pasaba. Ella respondió en un susurro quebrado. Ya salió. Y entonces escuché pasos. No eran pasos normales. Sonaban húmedos. Arrastrados. Como si alguien caminara con las piernas mal acomodadas. Los oficiales acababan de entrar cuando la niña dejó escapar un jadeo ahogado. Está en la puerta. Intenté mantenerla hablando. Le dije que se encerrara. Pero respondió algo que todavía me da náuseas recordar. No puede entrar. Porque nunca salió de abajo. La línea quedó en silencio. Solo respiraciones. 2 diferentes. La de la niña. Y otra. Lenta. Pesada. Demasiado profunda. Luego escuché algo imposible. Una voz masculina. Muy cerca del micrófono. Tan cerca que parecía estar respirando dentro de mi audífono. Ella ya me vio. La llamada terminó. Los oficiales subieron corriendo al segundo piso. Encontraron el cuarto infantil intacto. Había dibujos pegados en las paredes.
Todos iguales. Una cama. Una niña dormida. Una figura larga debajo. Pero había algo peor. En cada dibujo, la figura estaba más cerca. Más alta. Más fuera de la cama. En el último, estaba parada junto a la niña. Sonriendo. No había rastro de Valeria. Solo una almohada hundida. Y marcas recientes debajo de la cama. Como si algo pesado hubiera sido arrastrado hacia adentro. Uno de los oficiales movió la cama. Abajo encontraron algo pegado con cinta. Una fotografía. La tomaron en 2008. Mostraba a una niña. Valeria. Misma cara. Mismo pijama. Misma edad. En la parte trasera había una nota policial. Menor desaparecida. Caso sin resolver. Sentí un escalofrío tan fuerte que tuve que quitarme los audífonos. La niña llevaba desaparecida 12 años. Era imposible. Pero lo peor vino después. Uno de los oficiales pidió apoyo urgente. Habían encontrado algo dentro del closet. Un espacio oculto detrás de la pared. Pequeño. Oscuro. Como si alguien hubiera vivido allí mucho tiempo. Había envolturas viejas, juguetes infantiles y dibujos. Decenas de dibujos. Todos hechos por diferentes niños. Todos mostrando lo mismo. Una sombra debajo de la cama. Y siempre la misma frase escrita con distinta letra infantil. No mires abajo porque aprende tu voz. 3 días después renuncié. No podía dormir. No podía escuchar respiraciones. No podía apagar la luz. Intenté convencerme de que había sido un montaje, una coincidencia horrible, un caso criminal mal documentado. Hasta que pasó algo que destruyó cualquier explicación lógica. Una madrugada mi celular sonó. 3:12 de la mañana. Número desconocido. Contesté sin pensar. No habló nadie. Solo respiración. Esa misma respiración húmeda. Pesada. Después una niña susurró. Se enojó contigo. Mi sangre se heló. Era Valeria. Estoy seguro. Intenté hablar. No pude. Ella comenzó a llorar. Muy bajito. Como alguien escondido. Como alguien que no quiere ser escuchado. Y entonces escuché otra voz. Una voz masculina. Grave. Muy tranquila. Tan cerca del teléfono que parecía dentro de mi habitación. No mires debajo de tu cama, Esteban. Porque si me ves, voy a saber que tú también puedes escucharme. Suscribirte y darle like ayuda mucho a este canal. Si ya has escuchado mi contenido antes, te ha gustado y estás disfrutando lo que escuchas en este sector, te agradeceré que presiones el botón de suscribirse. Sin más interrupciones, continuamos.
Me llamo Esteban Rivas y durante casi 8 años fui operador del Servicio de Emergencias 911 en Chihuahua. No era policía, tampoco paramédico. Yo era una de esas voces invisibles que escuchan tragedias a través de un auricular mientras el resto del mundo duerme. Después de cierto tiempo, aprendes a reconocer el miedo humano. Hay sonidos imposibles de olvidar. Una respiración acelerada después de un asalto. El silencio raro de alguien escondido mientras un intruso camina dentro de su casa. Los gritos de una madre cuando deja de escuchar llorar a su bebé. Pero nada, absolutamente nada, me preparó para la llamada 327 del 14 de noviembre de 2019. Recuerdo perfectamente la hora. 2:17 de la madrugada. Llovía fuerte aquella noche. El edificio del C4 estaba extrañamente silencioso, incluso mis compañeros parecían agotados. Habíamos tenido accidentes automovilísticos, un caso de violencia familiar y un hombre intoxicado amenazando con lanzarse de un puente. Yo estaba cansado. Muy cansado. Entonces sonó la línea. Contesté mecánicamente. 911, ¿cuál es su emergencia? No hubo respuesta inmediata. Solo una respiración. Pequeña. Irregular. Parecía la respiración de alguien escondido. Pensé que sería una broma, algo común durante los turnos nocturnos. Volví a hablar. Entonces escuché una voz infantil. Temblorosa. Tan baja que tuve que subir el volumen del auricular. El niño apenas podía hilar palabras. Dijo que necesitaba ayuda. Hasta ahí parecía algo relativamente normal. Muchas veces los menores llaman cuando un adulto está inconsciente, ebrio o sufriendo algún problema médico. Le pregunté qué estaba ocurriendo. Me respondió algo que me hizo enderezarme de golpe en mi asiento. Dijo que su abuelo llevaba mucho tiempo sin despertarse. No dijo horas. No dijo un día. Dijo mucho tiempo. Le pregunté su nombre. Mateo. 6 años. Su voz era extrañamente tranquila para alguien en peligro, aunque de fondo se escuchaba algo raro. Un ruido húmedo. Como gotas cayendo. O algo arrastrándose lentamente sobre el suelo. Le pedí la dirección mientras comenzaba el rastreo automático de la llamada. La ubicación tardó demasiado en aparecer. Eso me inquietó. El niño seguía hablando. Me dijo que tenía hambre. Que el abuelo olía feo. Que había muchas moscas. Sentí algo frío en el estómago. No quise sacar conclusiones rápidas. Le pregunté si había alguien más en casa. Tardó demasiado en responder. Cuando finalmente habló, su voz cambió. Mucho más baja. Casi un susurro. Dijo. No, solo el hombre mojado. Recuerdo perfectamente cómo se me tensó la espalda. Le pregunté quién era el hombre mojado. El niño empezó a llorar. No histérico. No fuerte. Era un llanto apagado. Como alguien que lleva horas llorando. Dijo que el hombre estaba parado afuera del cuarto. Que olía como el agua podrida del canal. Que caminaba lento por el pasillo.
y que cuando el abuelo dejó de moverse, empezó a entrar más seguido. Miré a mis compañeros. No dije nada. Uno aprende a no dejarse contaminar por supersticiones. Pero algo en la voz del niño no sonaba inventado. No sonaba como imaginación. Sonaba agotado. Traumatizado. Como alguien acostumbrado al miedo. La ubicación finalmente apareció. Una vivienda vieja cerca de un dren abandonado, al sur de la ciudad. Mandamos ambulancia y patrulla. Le pedí que no colgara. Pasaron unos minutos. Entonces escuché algo. Un sonido. Al principio pensé que era interferencia. Pero no. Eran pasos. Lentos. Pesados. Como zapatos mojados sobre cemento. El niño dejó de hablar. Solo respiraba. Muy rápido. Después susurró. Ya salió del baño. Sentí un escalofrío tan fuerte que me recorrió el cuello. Intenté tranquilizarlo. Le pedí que cerrara la puerta. No respondió. Solo escuché cómo se metía debajo de algo. Quizá una cama. Y luego, el sonido de algo arrastrándose. No caminando. Arrastrándose. Como si alguien tuviera las piernas rotas. El niño empezó a hiperventilar. Y dijo algo que todavía escucho en sueños. No tiene cara. En ese momento llegaron las unidades. Escuché las sirenas desde el teléfono. Los oficiales comenzaron a tocar. Le pedí que fuera a abrir. Pero Mateo comenzó a llorar desesperadamente. No puedo, él está enfrente. Los policías forzaron la puerta. Por radio informaron algo extraño. Un hombre muerto en avanzado estado de descomposición sobre una silla. Al menos una semana fallecido. La casa estaba cerrada desde dentro. No había nadie más. Les grité preguntando por el niño. Revisaron cada habitación. Nada. Closets. Patio. Azotea. Debajo de las camas. Nada. Pero uno de los oficiales encontró algo. Fotos. Muchas fotos. Todas de un niño pequeño. El mismo rostro. El mismo Mateo. Solo que las imágenes eran antiguas. Muy antiguas. Entonces una vecina reconoció al niño. Dijo algo que nos dejó helados. El nieto del anciano había desaparecido 20 años atrás. Lo último que supieron fue que cayó accidentalmente a un canal durante una tormenta. Nunca encontraron el cuerpo. Yo seguía escuchando respiración del otro lado. Respiración. Y un sonido de agua goteando. El oficial preguntó si estaba seguro de lo del niño. Le juré que seguía ahí. Entonces revisaron el patio. Había un pozo tapado. Viejo. Sellado. Cuando lo abrieron, el olor fue insoportable.
Adentro encontraron restos humanos pequeños. Junto a ellos, un impermeable infantil azul, el mismo de las fotografías. La llamada se llenó de estática. Pensé que se había cortado. Pero entonces escuché la voz del niño. Ya no lloraba. Sonaba tranquilo. Casi feliz. Muy cerca de mi oído. Demasiado cerca. Como si estuviera sentado junto a mí. Gracias por encontrarme, ahora él ya no podrá esconderme otra vez. La línea murió. Pedí la grabación al terminar el turno. Necesitaba demostrar que no estaba perdiendo la cabeza. Pero cuando reprodujeron el audio, no había ninguna voz infantil. Solo se escuchaba mi respiración. Y mi voz hablando durante 24 minutos con alguien que nunca respondió. Lo peor vino después. 3 noches más tarde, al terminar mi turno, fui al baño del edificio. Mientras me lavaba las manos, vi algo reflejado detrás de mí. Un niño. Empapado. Quieto. Con la piel gris. Y el rostro cubierto de lodo. No parecía querer hacerme daño. Solo me observaba. Cuando volteé, no había nadie. Pero sobre el piso del baño quedaron pequeñas huellas mojadas. De pies descalzos. Que terminaban justo detrás de mí. Nunca pensé que una llamada al 911 pudiera arruinarme la vida. Ni siquiera debería estar contando esto. Durante años intenté convencerme de que lo que ocurrió aquella madrugada del 2017 tuvo una explicación lógica: drogas en el ambiente, una crisis nerviosa, paranoia provocada por el miedo, cualquier cosa menos aceptar la verdad. Porque si acepto lo que realmente pasó dentro de aquella casa, entonces tendría que admitir algo mucho peor. Que hay lugares donde algo espera. Y a veces responde cuando llamas por ayuda. Todo comenzó como una estupidez. Yo tenía 22 años y trabajaba repartiendo comida en Tepic, Nayarit. En ese tiempo estaban de moda los videos de exploración urbana, entrar a hospitales abandonados, casas supuestamente embrujadas o edificios clausurados para grabar evidencia paranormal. Nunca creí en nada de eso. Para mí era puro teatro barato. La casa estaba al final de una calle vieja, cerca de un arroyo seco. Los vecinos la llamaban la casa de las ventanas negras. Decían que antes había vivido una familia completa ahí y que todos desaparecieron en circunstancias extrañas. Después comenzaron rumores sobre indigentes, rituales y personas entrando por curiosidad para nunca volver a saberse de ellas. Yo fui porque quería demostrar que todo era mentira. A las 11 de la noche estacioné mi motocicleta afuera. Recuerdo perfectamente la sensación incómoda que tuve antes de entrar. No era miedo. Era algo peor. Como si mi cuerpo estuviera intentando advertirme. La fachada parecía pudrirse lentamente. Las ventanas estaban cubiertas con tablas rotas, la pintura desprendida parecía piel quemada y había manchas negras alrededor de las paredes, como humedad mezclada con algo más viejo, algo orgánico. Empujé la puerta principal. El olor me golpeó de inmediato. Moho. Tierra mojada. Metal oxidado. Pero debajo de todo eso había otro aroma. Uno dulzón.
parecido al de carne echada a perder. Tuve ganas de irme. Debí hacerlo. Encendí la lámpara del celular y avancé grabando. Las habitaciones estaban vacías, aunque demasiado limpias para un lugar abandonado. Eso me puso nervioso. No había basura reciente, ni grafitis, ni botellas rotas como uno esperaría. Parecía que alguien limpiaba. O esperaba visitas. Cuando subí al segundo piso escuché algo. Un golpe. Abajo. Me quedé quieto. Después otro. La puerta principal acababa de cerrarse sola. Mi respiración se aceleró. Bajé corriendo las escaleras, pero al llegar vi algo que aún hoy no logro explicar. La puerta estaba asegurada desde dentro, con una cadena vieja. Yo jamás la había cerrado. Sentí un hueco helado en el estómago. Entonces escuché pasos. No eran pasos normales. Era un sonido húmedo. Arrastrado. Como si alguien caminara con los pies desnudos sobre un piso mojado. Lento. Paciente. Muy cerca. Corrí sin pensar y terminé encerrándome en una habitación pequeña del primer piso. Había una cama oxidada y un armario roto. Me metí debajo de la cama como un animal asustado. Las manos me temblaban tanto que casi dejé caer el teléfono. Marqué al 911. La operadora respondió después del segundo tono. Le expliqué todo atropelladamente. Mi voz apenas salía. Ella me pidió mi ubicación exacta mientras intentaba tranquilizarme. Pero la señal iba y venía. El sonido se cortaba. Como si algo interfiriera. Y entonces lo escuché. Afuera de la habitación. Respiración. Lenta. Pesada. No pasos. Respiración. Como si alguien estuviera parado justo del otro lado de la puerta. Esperando. La madera crujió. La perilla comenzó a moverse lentamente. Mi pecho dolía del miedo. Intentaba no respirar fuerte. No moverme. Ni siquiera parpadear. La voz de la operadora volvió. Esta vez sonaba extraña. Más grave. Distorsionada. No hagas ruido, ya te encontró. Sentí un frío imposible recorrerme la espalda. Me quedé inmóvil. Porque yo jamás le había dicho que alguien me perseguía. La puerta empezó a abrirse. Lentamente. Muy despacio. Desde abajo vi unos pies. Descalzos. Demasiado pálidos. Parecían hinchados. Sucios de lodo negro. Pero estaban al revés. Los talones apuntaban hacia adelante. El olor cambió de golpe. Ahora olía a tierra removida. Como un cementerio húmedo. El ser entró arrastrándose. No caminaba. Parecía doblarse de formas antinaturales. Escuché algo parecido a una risa, pero ahogada, como si tuviera agua en la garganta. Mi celular vibró. La operadora seguía hablando.
Solo que ahora su voz venía desde dos lugares al mismo tiempo. Desde el teléfono. Y desde algún rincón oscuro de la habitación. Debiste irte cuando todavía podías. Sentí algo debajo de la cama. Una mano. Fría. Pegajosa. Rozándome el tobillo. Quise gritar, pero mi cuerpo dejó de responder. Entonces llegaron las patrullas. Las luces azules atravesaron las ventanas. Escuché gritos de policías entrando. El ser soltó un sonido horrible, como un animal herido, y desapareció arrastrándose hacia el techo. Sí. Hacia el techo. Los oficiales me encontraron casi inconsciente. Llorando. Vomitando. Revisaron toda la casa. No hallaron a nadie. Pero sí encontraron algo perturbador. En el sótano había colchones, jeringas, residuos químicos y un sistema improvisado para dispersar drogas por los conductos de ventilación. Creyeron que había alucinado. Hasta que un oficial encontró algo debajo de la cama. Un teléfono viejo. Sin batería. Sin chip. Aún encendido. En la pantalla aparecía una llamada activa. Duración. 2 horas 47 minutos y 13 segundos. Número entrante. 911. Días después pedí la grabación de mi llamada. No debía hacerlo. Se escuchaba mi voz llorando. La operadora ayudándome. Los golpes. Mi respiración. Y luego. Algo más. Una segunda voz. Muy cerca del micrófono. Susurrando lentamente. Nunca estuvo solo. Después silencio. Y finalmente una frase que todavía me despierta sudando en las madrugadas. Nos gusta cuando llaman llorando. Han pasado 9 años. Nunca regresé a esa casa. Pero algo sigue mal. Porque exactamente a las 3:13 de la madrugada, 1 o 2 veces al mes, recibo una llamada. No hay número. No hay sonido. Solo respiración. Respiración húmeda. Y antes de que la línea se corte, siempre escucho la misma voz. ¿Sigues debajo de la cama?